Y la situación de los bananeros, si bien no es muy mala, sí es crítica, como la de la mayoría del sector exportador, precisamente por el costo de los fletes, la poca disponibilidad de los contenedores, que sigue siendo un problema, pero además de eso, pues están, digamos, los problemas estacionarios, que es el tema del precio de la caja, el precio referencial de la caja, que, como ustedes saben, es el único producto ecuatoriano que tiene un precio oficial, además de otros temas. Con nosotros el presidente de la Cámara Ecuatoriano Turca. Ecuador también le vende bastante banano a Turquía. Luis Fernando Valvanera, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Byron. Gracias por invitarnos, ¿no? Bueno, este contexto internacional que se hizo más latente al final del 2021 en la crisis de los contenedores, alguna vez lo conversamos, y el alto costo de los fletes también ha impactado el comercio del banano. Pero además hay otros componentes que están fuera de control de los bananeros, como por ejemplo el famoso contaminación de los contenedores, que creo que al banano le ha afectado. ¿Qué cifras tenemos a propósito de ese tema? Bueno, Byron, la verdad es que yo creo que ese pronunciamiento que hace un ratito lo vimos al ministro de Agricultura hace un momento, es muy positivo, pero por otro lado es muy teórico. Realmente yo le digo que... Un poco romántico. Es romántico, y esto lo hablo porque viene este romanticismo hace 30, 40 años en el sector bananero. Da una pena los resultados, Byron, si usted se da cuenta, da un orgullo. El camarón ha crecido un 32%, y el camarón es un manjar, el camarón es de alto costo. El banano el banano es de la canasta básica del consumo internacional, es la fruta más barata, es el abrepuerta de los supermercados. Lo que estoy planteándole va a golpear la mesa de los gremios bananeros, de los exportadores, de los productores y de todo el mundo, porque es la realidad. ¿Cómo puede ser posible que el banano ecuatoriano haya reducido 9% sus exportaciones el año 2021? Imagínense, reflexionemos a las autoridades, a los gremios, ¿qué está sucediendo? No existe ninguna ley, es decir, han creado la ley para vender las facilidades. Deberían investigarse profundamente si todos estos organismos, cuáles son, porque definitivamente, Byron, las leyes no han ayudado a consolidar la industria bananera. Es decir, si usted tiene que el aporte del obrero, imagínese, hay dentro de la ley dice prohibido sembrar banano, Byron, prohibido sembrar banano. ¿Desde hace cuánto sucede que hoy día, hace 10 años, Filipinas abastecía casi toda su producción, gran parte de su producción, a China, ¿sí? Pero hoy día no existía, hoy día ya existe, imagínense, Tailandia, y existe Vietnam sembrando banano y compitiendo con Filipinas. Y Ecuador... Además que el flete para China es mucho más cercano. Sí, pero Ecuador no tiene posibilidades. Es decir, Ecuador se le han reducido los mercados. Hemos perdido el mercado de Estados Unidos, Byron. Hace ¿Por qué se ha 15, perdido? 20 años. Porque las políticas, que no es una culpa de este gobierno, las políticas de los últimos 20, 30 años, son políticas equivocadas, de regulación, precio oficial, penalizar, Byron, penalizar con prisión a quien se toma el riesgo de vender al Ecuador. Eso no está bien. ¿En nombre de qué, Byron? Definitivamente debemos ser eficientes. Ahora, dadas las circunstancias, debemos definitivamente hacer una desregularización gradual para darle más libertad y más competitividad al negocio. No puede, se está a la parte más débil de la cadena, Byron, los trabajadores, la fuerza laboral. Se le está negando la oportunidad. El banano da 0.8 de trabajo directo por hectárea. Imagínese usted si en el Ecuador si en vez de que hubiera crecido Filipinas, Vietnam, Tailandia, Guatemala hace 20 años, Byron, no era significativo en la industria bananera. Hoy día Guatemala es el principal proveedor de Estados Unidos, Byron, y tiene unas productividades de arriba de 4.000 cajas hectárea año.
¿Lo sorprende estas cifras a usted, no? Sí, estaba revisando y Europa, bueno, sigue siendo el mercado europeo, digamos, el primero. Sí, pero Ecuador se ha reducido un 9%. Y no es que el consumo se ha reducido un 9%. Es que gran parte menos. Ecuador ha perdido espacios en el mercado internacional. Es verdad que existe una crisis de contenedores muy seria y que impacta al Ecuador, impacta a todos, digamos, los proveedores internacionales y los que consumen los servicios navieros y logísticos. Eso no está negándose. Se ha incrementado en banano entre un 150 y 200% un flete. Definitivamente tiene un impacto y hay que tomar medidas. Pero tenemos que reflexionar más profundamente, Byron. Es el momento de empezar a pensar de que nadie se atreve, porque, claro, no es muy políticamente aceptable, pero es lo correcto para poder crecer en exportaciones, crecer en fuentes de trabajo, crecer en puertos, crecer en transportistas, crecer en todo. Ecuador tiene la capacidad y el conocimiento, la mano de obra calificada para poder crecer y poder copar y ser eficiente, Byron. Pero definitivamente no hay una responsabilidad. Existen muchísimos intereses alrededor que están con este statu quo, intereses de exportadores que con un precio oficial cubren sus ineficiencias, Byron. Es decir... O sea, el precio oficial no le favorece al pequeño productor. El precio... Sino más bien acomoda a los grandes exportadores. Señor. ¿Por qué? ¿Bajo qué lógica? Porque hoy día el pequeño productor, existe muchísimo reconocimiento del mercado internacional sobre el comercio justo, justamente, porque el pequeño productor va a tener las asistencias necesarias y allí debe de concentrarse el ministerio. Pero el gran productor, con un precio oficial, lo que está es cubriendo su ineficiencia. ¿Por qué? Porque no está competitivo en sus eficiencias. Y existen, por supuesto, grandes grupos muy eficientes, pero existen también grandes productores que no tienen esas eficiencias y están peleando por sostener un precio oficial que cubre sus ineficiencias. Esa es una realidad, mi querido Byron. No va a gustar lo que digo, pero es la realidad. He escuchado que algunos productores del oro están planteando un paro. ¿Cuál sería el argumento de ellos? ¿Qué conoce usted? Byron, los paros lo único que han ocasionado es pérdidas y que los especuladores aprovechen de eso. Hay una gran realidad, Byron. Yo creo que es muy difícil irse contra la fuerza del mercado. A más oferta, es sencillo, usted tiene un precio de la papa. Cuando hay más papa, ¿sí?, baja el precio de la papa. Y si hay menos papa, es lo contrario. Es decir, la que van a comprar es la papa que esté de mejor calidad a un mejor precio. Entonces hay que ser más productivos, Byron. En el banano no se cumple esa lógica. Por supuesto, Byron, se cumple la lógica en el sentido de que la oferta y la demanda, pero Ecuador tiene una ventaja. Tiene primero una calidad y una mano de obra garantizada, un prestigio garantizado de la fruta en el sentido de que su calidad es de primer nivel. Y tiene una plataforma logística, tiene una masa crítica que yo la llamo, que usted puede encontrar que un flete de Veracruz, México, que no pasa por el Canal de Panamá o de Costa Rica, de Limones, es más caro allá, siendo que no tiene el costo del Canal de Panamá, es más caro ese flete que el de Ecuador. Y usted me dice, ¿pero cómo así? Si Ecuador tiene que pasar por el Canal de Panamá y es más distante. Porque tiene la masa crítica. Somos un ADN de exportadores, de emprendedores, vendedores de este país, que han logrado tener una masa crítica de contenedores, ¿sí?, en reefers, una de las más grandes del mundo, que se lo he contado yo a usted. Por lo tanto, esa masa crítica hace que exista lo que se llama economías de escala. Es decir, Ecuador tiene ventajas para llegar a ser, y en los próximos 5 años proponerse ser el dueño del banano nuevamente, ¿sí? Es decir, superar y desplazar a competidores nuestros, pero si hacemos un plan de competitividad correcto en el sector. Casa adentro. Casa adentro. Esto no se habla mucho, yo no he visto un plan estratégico de los gremios. Existen muchos gremios importantes, ¿sí?, gente respetable,
pero que no ha hablado de un plan estratégico del Ecuador en el banano, un plan estratégico que hable de desregulación, por ejemplo, de la industria bananera. ¿Por qué cree usted que la industria camaronera ha crecido como ha crecido? La industria camaronera da miles de fuentes de trabajo directas y millones indirectas. Y le hago una pregunta, ¿tiene precio oficial el camarón? No, obviamente. El único que tiene es el banano. Por supuesto. Entonces, ¿por qué no solucionamos los problemas petroleros del Ecuador y ponemos precio oficial al barril de petróleo? Para solucionar el déficit fiscal. Señor presidente, usted tiene con un plumazo, señor ministro de Energía, que coja y ponga 150 el barril de petróleo. ¿Cómo le parece si solucionemos el problema del Ecuador? No nos engañemos más. Es muy perjudicial no asumir y empezar a hablar de una desregulación del precio y de la intervención del gobierno en la industria bananera. Tiene que proteger a los pequeños y poder incentivar a los medianos y a los grandes a las eficiencias. Pero ¿cómo defender a esos pequeños productores sin el precio oficial? Porque se supone que el precio oficial es para defender a los pequeños de los grandes, que son los exportadores que pagan lo que creen que deben pagarles porque dicen que la demanda no da. No existen malos y buenos en esto. Existen eficientes y ineficientes, Byron. Entonces, claro, tenemos que enfrentar esto. Hay maneras, los productores pequeños deben de ir hacia un free trade, tienen que ir hacia el comercio justo, tienen que ir hacia procesos más de plantaciones orgánicas, debe haber incentivos que se les reconozcan en el mercado. En eso se debe de concentrar todo nuestro comercio exterior ecuatoriano, ¿no? A los pequeños darles beneficios, asesorías permanentes, se les debe dar... No estoy hablando de subsidios, estoy hablando de asistencia técnica permanente para llevarlos a un nivel de ser atractivos para nichos de mercado que buscan esos pequeños productores y los diferencian con precio. ¿Estamos de acuerdo? Existe eso, pero lo que no podemos es sacrificar, lo que no podemos es no compartir, ¿sí?, el bienestar, ¿sí?, la prosperidad de esta industria que ha sido tan importante para el Ecuador, que genere trabajo para los ecuatorianos. Una pregunta final porque estoy contra el tiempo. Ecuador está a puertas de firmar un acuerdo con México y dos de los temas más sensibles son camarón y banano. El presidente viaja a China también, donde algo se hablará de una potencial negociación para un acuerdo comercial. Ecuador está listo como para entrar en esos mercados grandes. Bueno, México para previamente entrar a la Alianza del Pacífico, pero México es competidor directo de nosotros, camarón y banano. Lo que debe haber es una decisión política clara, ¿no?, del presidente y su equipo, porque, por ejemplo, en China tenemos un arancel extremadamente excesivo, alto, ¿sí?, que nosotros, si lográramos disminuir o gradualmente llegar a un acuerdo, ¿sí?, por supuesto que esto es muy sensible, porque China, usted sabe que es la gran fábrica del mundo y la industria ecuatoriana estaría muy expuesta, pero tenemos que entender que uno de los errores más grandes de una estrategia política pasada fue la famosa matriz productiva. Y en nombre de la matriz productiva, en nombre de que queríamos producir cosas que no estábamos listos para producir, carros eléctricos, Tesla, producir tecnología. Mire, todos esos proyectos de tecnología casi han quedado en nada. ¿Y por qué? Porque no nos concentramos a potencializar en lo que somos lo mejor en el Ecuador. Somos especialistas en producir alimentos de alta calidad. Y de ahí podíamos ir a una transformación y un proceso de una matriz productiva. Pero primero, como hizo Chile, señor, vinos de alta calidad, todo lo que son cosméticos de alta calidad, producto de su industria, de su fortaleza, de producir la palta, aquí conocido como el aguacate, de producir todos los arándanos, de producir todas las manzanas, peras y cosas, y ser líderes en el mundo. Fernando, estoy con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Baenera, presidente de la Cámara Ecuatoriana Turca, 7:37. Vamos a la pausa. Rezar. Estará con nosotros el vocero del sector de alimentos y bebidas, restaurantes de Pichincha. A propósito del aforo al 30%, esto han dicho muchos de sus voceros, será perjudicial incluso hasta para cerrar sus negocios. Nos lo contará Diego Vivero al volver. Somos retransmitidos por Pública FM.
Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.